Muy buen día tengan todos ustedes que me escuchan. Me llamo Daniel Vieira, soy del grupo de octavo cuatrimestre en procesos bioalimentarios y hoy les vengo a hablar sobre la transferencia de electrones y fosforilación oxidativa. En resumen, la fosforilación oxidativa es la cadena de transporte de electrones que forma un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que promueve la síntesis de ATP por medio de la quimiosis. Ok, pues aquí una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos el oxígeno? Tú, al igual que muchos otros organismos, ocupas oxígeno para vivir. Si alguna vez has tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya sabrás que la falta de oxígeno puede hacer que te sientas mareado o incluso te desmayes. Y una falta prolongada de oxígeno puede causar la muerte. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué sucede esto? ¿O qué es exactamente lo que hace tu cuerpo con todo ese oxígeno? No, pues la respuesta es muy sencilla. Resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma en dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosis. La cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada cuando los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar el ATP. Entonces, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto? Bueno, pues el oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones, como cuando una persona no respira suficiente oxígeno, por ejemplo, la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimiosis no sintetizará más ATP. Sin ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. En este video estudiaremos a profundidad la fosforilación oxidativa y veremos cómo es que proporciona la mayor parte de la energía química disponible, o sea el ATP, que se usa en las células de tu cuerpo. La cadena de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en esas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosis constituyen la fosforilización oxidativa. Los pasos clave de este proceso, mostrados de manera simplificada en el diagrama que estamos viendo en este momento, incluyen los siguientes pasos. Ok, bueno, pues el paso número 1 es la entrega de electrones por NADH y FADH. Los acarreadores de electrones NADH y FADH, reducidos entre otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD y FAD, que pueden ser utilizados en otros pasos de la respiración celular. Paso número 2: transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones con la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera la energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Paso número 3: separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Paso número 4: síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de riesgo hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Ya viene siendo hora de analizar un poco más lo que es la cadena de transporte de electrones y la química. No, pues la cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en 4 grandes complejos nombrados del 1 al 4. En eucariontes, muchas copias de estas moléculas se encuentran en la membrana mitocondrial interna. En procariontes,
Los componentes de la cadena de transporte de electrones están en la membrana plásmica. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan de mayor nivel de energía a un inferior y se mueven de moléculas menos ávidas de electrones a otras más ávidas de electrones. En estas transferencias de electrones cuesta abajo, se libera energía y varios de los complejos de proteína utilizan energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal para formar un gradiente de protones. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de dos moléculas de NADH y FADH que se producen en fases más tempranas de la respiración celular, como la glucólisis, oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs. El NADH es muy bueno donando electrones en reacciones redox, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en NAD. El movimiento de los electrones a través del complejo 1 en una serie de reacciones redox libera energía, la cual el complejo usa para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Debido a esto, las moléculas de FADH producen un menor bombeo de protones y contribuyen menos al gradiente de protones, comparadas con las de NADH. Bueno, y en resumen, ¿para qué sirve la cadena de transporte de electrones a la célula? Pues tiene dos funciones muy importantes. La primera es que regenera los cargadores de electrones, o sea que el NADH y el FADH donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten otra vez en NAD y FAD. Esto es importante porque las formas oxidadas de los cargadores de electrones se utilizan en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, así que deben estar disponibles para mantener sus procesos en funcionamiento. Y la segunda razón es que forma un gradiente de protones, o sea que la cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En el espacio intermembranal hay una concentración más alta de hidrógeno y en la matriz hay una concentración más baja. Este gradiente es una forma de energía almacenada que, como veremos, se puede utilizar para generar ATP.